El día de ayer, 5 de octubre del 2024, dio inicio en mini evento de Marvel, Alerta Doom, donde nosotros como jugadores podríamos enfrentarnos a este Doom, pero de un tamaño bastante colosal. Y si no me equivoco, el Doctor Doom tenía 30 trillones de puntos de vida, o al menos es lo que me dijeron mis suscriptores, siendo este uno de los pocos eventos comunitarios, al menos en el capítulo 5, donde todos los jugadores tenían que unirse para derrotar a un enemigo en común, que va a dar inicio al Fortnimers de este 2024. Pero vi que mucha gente de mi comunidad no le terminó encantando este evento, al menos no del todo. ¿Qué? ¿Cómo que no? Que a algunos se les hizo bastante otros prefirieron la temporada de Marvel del capítulo 2, y hasta algunos llegaron a compararlo con el evento de Galactus. ¿Qué evento más feo? ¿Cuál, Anderson? ¿Cuál? Aunque yo quiero suponer de que quizás la gente no le gustó tanto este mini evento, ya que no estuvieron presentes los poderes que teníamos en la temporada 4 del capítulo 2 de Marvel, ya que los poderes de los personajes como el de Groot, Iron Man, Wolverine, el poder de Storm y del Doctor Doom sí hacía grandes cambios en la jugabilidad en aquella época, pero sabiendo cómo son las mecánicas de Fortnite a día de hoy, no me sorprendería que esos ítems fuesen tan desbalanceados aún con los medallones. Y hasta eso los mini eventos de la temporada 4 de Marvel eran bastante más frecuentes, ya que tenías que derrotar a los secuaces de Galactus, o bueno, ¿sabes lo que sean estas cosas? Y a pesar de que intentaron hacer un modo similar de combate por equipos, pero en este caso tematizado de Doom, realmente no salió como todos esperaban, ya que el objetivo que teníamos que tener en este modo de juego era recolectar una serie de runas que fortalecían al bando de Doctor Doom, haciéndolos más poderosos y otorgándoles más armas más poderosas. ¡Claro! La diferencia de este modo de juego a comparación de la temporada 4, que es el combate por equipos, es de que aquí ambos equipos tienen diferentes ventajas y desventajas, como en el caso de la vida infinita de los héroes, si es que no logran completar las 6 runas, con un arsenal prácticamente ilimitado para ambos bandos, ya que si pertenecíamos al lado de Doom, realmente no tendríamos poderes como tal, en este caso seríamos solamente secuaces, y como ya lo habrán notado, este modo de juego no fue tan aclamado como el de la temporada 4, por la ausencia de los mismos poderes de los personajes de Marvel, que si bien es cierto de que está interesante la mecánica de adquirir más armas y más poderosas conforme vayas agarrando ciertas runas, realmente no se siente tan disfrutable ser del bando de los secuaces del Doctor Doom. Se me hace un tanto tedioso, ya que el equipo de los héroes tiene más ventajas respecto al arsenal, y más aparte tampoco ayudaba de que el catálogo de los poderes de los personajes de Marvel en esta temporada haya sido tan limitado, por lo que podría llegar a entender por qué la gente considera este mini evento un poco más cutre a comparación del de Galactus y los mini eventos que ocurrían en el mapa. Oh my god, esto sí es gaming. Pero hay que aclarar esta diferencia, ya que como bien dice el nombre, son mini eventos. Y en este capítulo no considero que hayan sido mini eventos, sino micro eventos. Y el evento de la temporada del Nitro, ay, pues qué les digo, escuchen a mi yo del pasado. El mini evento pasado en este caso, solamente teníamos que expectar cómo según Megalodon iba a decir: ay, voy a conquistar el mundo, dame el poder del Nitro, sí, dame más. Y de repente, pues bueno, Doctor Doom lo traicionó, bla 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 bla, explotó su refinería y ya, eso fue todo el evento. No hubo nada, no hubo diálogos, y de menos en este tuvo cinemática, tuvo diálogos, tuvo un jefe, que no duró nada, pero un jefe a fin de cuentas, y ya, o sea, fue mucho mejor que el anterior, y por mucho. Pero, ¿cómo fue el evento en vivo? Pues el evento se vivió de esta forma. Chicos, ahora sí, por favor, que este evento no me decepcione, porfa. La última baliza está en línea. Ok. T-5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. ¿Cómo puedes seguir? Lili, mira allá, al fondo. Sí, lo que estoy viendo, es lo que estoy viendo. Doctor Doom. Ay, ahora resulta, ¿no? ¡Ay, canijote! Lili, abrázame. Ay, bueno, por lo menos esto ya me prometió mucho más. Nice. Al menos hay cinemática. Ay, canijote, sí es cierto, hay cinemática. A su mecha. ¡Órale! ¿Pero cómo que Doctor Doom es gigante? ¡No! ¡Palito de pescado! ¡No! ¡Ándale!
¿Pero qué carajo está pasando? ¡Ah! ¿Con qué eso era? Nada más falta que diga Vengadores Unidos, ¿no? ¡Avengers! ¡Assemble! A ti no te sale, cállate. Espera. Antes de que sigas con el video, recuerda utilizar mi código de creador Diana Sofía VT para aparecer al final de mis videos. Ahora sí, continuemos. No se puede salvar una de las balizas, pero Shuri dice que eso bastará. Si podemos debilitar lo suficiente a Doom. ¡Ay, canijote! ¡No tengo armas! Una deuda con la sociedad más tarde. Es más, no le hemos hecho nada, ¿verdad? No manches, no le han bajado nada. Ah, espérate, hay munición aquí. Yo estoy en la montaña, Lili. Déjame un poquito. ¡Hijo de su madre! ¡Ay, Dios! Me lanzó. Ay, justamente cuando iba a agarrar munición, ¿verdad? No manches, espérate. Oye, Adri, ya está viniendo la tormenta. Y no le hemos hecho nada a Doctor Doom, ¿eh? Se está aplicando la de todos ustedes contra mí solo. Prácticamente. Una hora después. Apenas le bajamos poquito. Y eso que estuvimos ahí, todo el servidor ahí en concreto, tratando de matarlo. Y al parecer nos va a durar como 1 o 2 días conociendo la comunidad de Fortnite, que es lo que duran generalmente de estos tipos de eventos. Ah, ya veo, chale, ya no pude jugar el evento. ¿Se repetirá? Nunca, jamás. O sea que si te quieres unir a la siguiente partida, y si es que sigue vivo el Doctor Doom, en este caso, lo vas a seguir viendo ahí, disparándolo. Ay, podemos darles de aquí, ¿no? Le podemos dispararles desde acá. Bueno, tenía 20 varios. Miércoles. A pesar de que solamente nos tomó 2 partidas eliminar al Doctor Doom, aproximadamente por temas de que me quedé en el lobby, en nuestro caso el final del mini evento fue un tanto cutre. Competencia de Elastigirls, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Ay! ¿Ah? ¿Ya lo derrotaron? Ya desapareció Lili. Se murió Lili. Lo derrotaron. ¿Saben? Es un poquito cutre ver el final de Doctor Doom desde esta distancia. Sí. Chicos, desde el chat, ya se nos murió Doom. No duró ni 2 partidas. No, ya no aparece Doom, chicos. Se lo acribillaron en 2 partidas. No, hombre, son unos insanos. ¿Ya ven por qué les dije que era cutre? Miren, chicos. Pantalla de carga. Doomhedia inminente. Nice. Pero a pesar de que tuvimos la oportunidad de derrotar al Doctor Doom, siento que no va a ser lo último que veamos de este personaje, ni de Marvel, ya que sabemos que tiene una colaboración de más de $1.000 millones dentro de Fortnite, por lo que se me haría un desperdicio no utilizar a este personaje de Victor Von Doom para el verdadero evento final del capítulo 5. Pero, ¿tú qué opinas? No sé. Házmelo saber en los comentarios. Y recuerda dejar tu pulgar arriba y suscribirte a este canal. Obviamente activando la campanita de notificaciones. Y antes de finalizar me gustaría agradecerle a todos los miembros del canal que están apareciendo aquí en velocidad máxima, porque son más de 300. Y también quiero agradecer de igual forma a las personas que utilizaron mi código de creador durante este mes de septiembre y octubre. Realmente se les agradece muchísimo a este Adri, Delta Zero, Pokenic, Gillo, Chencho el Men, Dime Papi, a este Celulítico e incluso a mí misma, porque sí, me compré con la ayuda de este Adri el paquete completo de Shaq Q. No sé cómo se pronuncia, pero de él, el del meme. Muchísimas gracias a todos ustedes y recuerden utilizar mi código de creador Diana Sofía VT, así para poder seguir trayendo más contenido a este hermoso canal. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos veremos en el próximo evento de Fortnimers. Ay, qué cringe me doy. Bueno, bye bye.